amigos de Camino Astral, bienvenidos una vez más aquí a Bitácora de un Alquimista. Les saluda Rich Osorno y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy porque hoy les vengo a hablar de una cuestión que me han pedido y es una cuestión que la verdad es que, híjole, a mí me ha tocado infinidad de veces durante mi periodo de estudio. Recuerden que en Bitácora muchas veces más que comentarles de un tema les vengo a platicar como la opinión o mi experiencia. Yo ya les he dicho, llevo ya varios 16, 17 años, ya no sé ni cuánto llevo, ya perdí la cuenta en estos temas pues, de magia, de brujería. Me ha tocado estar con Wiccas, me ha tocado estar con junteros y demás. Pero algo que he encontrado en todos estos lados es una cosa en común. En todas estas creencias y en cualquier creencia, no solamente en estas, en cualquier creencia, siempre me he encontrado con gente enfocada en el ego. Es decir, en tú no eres nada, yo soy lo máximo, yo te voy a guiar y ojo, tú no me puedes superar porque tú eres un pobre lacayo y yo soy la fregonería andante, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de cómo identificar y cómo trabajar el ego, porque ojo, la verdad es que también en este tipo de cosas, por ejemplo, cuando haces una lectura y te sale muy bien, o cuando haces una brujería y te sale, pues el ego se te puede inflar, o sea, eso es parte de nuestro trabajo de sombra que tenemos que hacer, es un trabajo que tenemos que hacer, seamos lo que seamos. Pero, ¿qué pasa cuando ya se le pasó la mano? ¿Qué pasa cuando ya una persona de plano ya está muy subida de ego, subida de tono? Pues aquí es donde viene el tema. Entonces, pues amigos, hoy vamos a hablar de este tema que es el ego. Yo le puse al programa, son los brujos mi alegría, el ego en la magia. Literal, son brujos mi alegría porque son personas que, bueno, recordemos estos juguetitos de mi alegría que eran muy buenos, pero eran juguetes para simular, para niños. Y para mi gusto estos son brujos mi alegría, porque justamente tienen esta cuestión. Entonces, vámonos, bienvenido a Bitácora de un Alquimista, vamos con el primer bloque. Bueno, pues amigos, vengo a platicar con ustedes un poco de esta cuestión de los famosos brujos mi alegría. Yo quiero primero definir qué es un brujo mi alegría, cómo funciona. Son personas que tienen el ego tan grande que pueden decirte que ellos son los únicos que tienen el control sobre una religión, una creencia, un dios incluso, o que tienen el control, por ejemplo, sobre, digamos, el destino de los demás, ¿ok? Es decir, son personas que creen que, por ejemplo, digo, ahorita voy a hablar de varios ejemplos, pero que es que estudiaste conmigo la Wicca, y si no estudias conmigo, primera, no vas a estudiar con nadie más que tenga la única respuesta, y segunda, te vamos a segregar. O, por ejemplo, personas es que yo soy la única persona experta en X o Y tema, y aunque tú tengas otra opinión, o tengas otras fuentes, o tengas otra información que es fidedigna, tú no tienes la respuesta, la tengo yo. O personas mira, yo soy tan fregón que si tú tienes otra creencia, yo con todo gusto te puedo cambiar a mi creencia en 2 semanas, ¿no? Ahorita voy a comentar algunos casos, pero son personas que tienen el ego muy grande. Ahora, cabe destacar que nosotros también estamos propensos a ser estos magos mi alegría. ¿Por qué digo estamos? Porque al final de cuentas tenemos esta cuestión donde nosotros tenemos que hacer trabajo de sombras. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy exagerado, pero funcional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ahorita te hago una lectura de cartas, sale poca madre? Yo me voy a sentir así como de, wow, soy el brujo que México esperaba, soy lo que el país esperaba, casi, ¿no? Entonces, obviamente, pues a partir de ese momento a lo mejor a mí se me sube el ego, y entonces ya no, pues ya me creo que cualquier cosa que yo diga es la verdad absoluta, ¿no? Y te digo, no vayas con otra tarotista porque no te van a decir lo que yo sí te puedo decir. Ahora, también hay otro tema dentro de este mismo tema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te sale una brujería bien? También te sientes invencible, ¿ok? O por ejemplo, gente que no se pone protecciones. Creo que hay muchas cositas pequeñas que pueden llegar a hacerte este tipo de cuestiones. Llegar a hacerte este tipo de sentirte muy acá. Pero ojo, a ver, parte de lo que nosotros como brujos, como magos, como brujas, como brujes, como quieren definirse, nos define, es que nosotros trabajamos con el shadow work. Yo les había dicho, y es algo que repito mucho en los programas, pero sí me parece importante, que el trabajo con sombras es importante, y una de las sombras más grandes es el ego.
darnos cuenta que primera, nunca vamos a saber todo, o sea, es imposible, necesitas más de una vida para saber todo. Dos, no somos invencibles. Si por ahí en el rango donde yo trabajo hay un dicho que dice que siempre hay un asiático que es mejor que tú. Digo, es una broma, ¿no? Porque en videojuegos siempre hay una persona que regularmente es mejor que tú. Es decir, un programador, una persona que se siente súper acá en comparación contigo, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que en magia siempre hay alguien que tiene más conocimiento. Y ojo, algo importante que también debo decirte es que las respuestas se pueden dar en diferentes lugares. Sobre todo en este tema de magia, no hay respuestas únicas. Yo siempre me gusta comparar la magia con la cocina. ¿Por qué? Tú en la cocina, por ejemplo, si vas a hacer una receta, vas a hacer un pozole, que ahorita estamos en septiembre, ¿no? Entonces, pues tú me puedes decir, ah, mira, la receta que tengo aquí escrita me dice que le eche 50 gramos de maíz pozolero. Ajá. Pero si yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo lo he probado y me sale mejor si le echo un poquito más. Funciona, la receta es la misma receta, pero tiene un resultado diferente, mejor o peor dependiendo de quién lo vea. Lo mismo es en la magia. No existen libros así como de A más B es igual a C. En la magia puede ser que A más Z es igual a X. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y diferentes respuestas. Eso es lo rico y lo funcional de este tipo de creencias paganas y esotéricas, que las soluciones no son las cerradas, son soluciones muy abiertas. Entonces, por ejemplo, les voy a contar ya algunas experiencias, voy a entrar aquí un poquito en cómo sí contar experiencias. Ahora, primer punto, sí, por ejemplo, tuve alguna ocasión una persona que decía que él era una persona que se vendía como Wicca. De hecho, era curioso porque él no tiene preparación Wicca, también se vende como psicólogo, cuando nunca acabó su carrera, pero bueno, él se vende así como el yo soy la respuesta al universo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona lo que hacía era que, por ejemplo, de repente captaba a personas que venían de otras creencias, ejemplo, personas que venían del catolicismo, de la santería, personas que venían de diferentes lugares. Y entonces les decía, oye, yo sé que quieres ser Wicca, es más, vamos a hacer un trato, tú ya tienes preparación mágica porque ya hiciste algo, ya fuiste santero, fuiste católico, lo que sea. Entonces vamos a hacer un trato. Yo en 2 semanas te voy a dar un curso intensivo y te voy a volver sacerdote o sacerdotisa Wicca. Lo cual es totalmente ilógico. Ahora, dentro de esta misma situación, por ejemplo, también estos brujos, mi alegría, tuve por ahí una situación de esta misma persona que se quedó con una persona, digamos, como una especie de pareja, y con eso automáticamente le dio un rango. A ver, no. Una persona que va a tener un rango dentro de un coven es una persona que tiene que tener muy buena preparación. O sea, no forzosamente necesita ser pareja. Simplemente tiene que tener una buena preparación. Esto no es como de, bueno, me casé y entonces ya me quedé con el rango porque por decisión me cayó a mí. Otro caso que tuve, por ejemplo, lo tuvimos aquí en el programa. De hecho, bueno, algún día hablaré como de los secretos de Camino Astral. A lo mejor para final de año me voy a aventar un programa de eso. Pero, por ejemplo, tuvimos una invitada literal que estábamos con ella y empezó a hablar de la diosa Hécate. Pero empezó a hacer una mezcolanza de, hagan de cuenta que estaba viendo un capítulo de Caballero Zodíaco, porque estaba haciendo una mezcolanza de creencias. O sea, no estaba hablando de Hécate, estaba hablando de quién sabe, o sea, una mezcolanza así increíble, ¿no? Y digo Caballero Zodíaco porque acuérdense que son guerreros griegos peleando contra guerreros nórdicos y peleando contra guerreros de todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final del día esta persona nos estaba hablando de Hécate, pero estaba haciendo un revoltijo. ¿En qué acabó? Y donde sí acabó mal fue que en algún momento nosotros hablamos pues de que se vendían estos nudos de Hécate, ¿no? Estos dijes. Y resulta que estos dijes, pues esta persona nos empezó a reclamar porque nos dice, es que si tú vendes eso, tienes que darme regalías por vender esto. Porque para esta persona decía que Hécate le había dicho que ella era como su única sacerdotisa en el mundo, la única autorizada para llevar sus creencias y la única que tenía la respuesta, ¿no? Aparte se vendía que había tomado cursos en no sé dónde, que la verdad es que yo pienso que esos cursos realmente no existieron. Sí creo que haya hecho un viaje, pero no creo que hayan existido. Entonces, ahí tenemos otra cuestión. Por ejemplo, otro caso y el último es una persona
que se dedica a hablar de un tema que en México hay poca información. ¿Por qué? Porque es un tema de un país muy lejano. Entonces, por ejemplo, en algún momento, pues yo traje información de dicha situación, o sea, de la fuente, o sea, no fue como que me fuera a buscar otra cosa, traje información de la fuente, información pues del lugar, y pues resulta que esta persona me decía, no, es que estás mal, oye, pero pues lo leí aquí, lo encontré acá, no, es que estás mal. Y esta persona actualmente se quiere vender como la única persona capacitada para hablar de esto, cuando no tiene una preparación real, o sea, no es que se haya ido a otro lugar a estudiar algo, ha leído mucho, sí, se lo aceptó, pero literal es una persona que no tiene las credenciales para decir, no, tú estás mal, ¿no? Y aunque las tuviera, de todas maneras, hay 20,000 formas de ver lo mismo de manera diferente. Igual, por ejemplo, en algunos momentos hay personas que manejan, esto nos ha pasado mucho en Camino Astral en general, que manejan las creencias de manera diferente y es válido, no quiere decir que tengan que estar mal. La verdad es que, por ejemplo, algo que, por ejemplo, yo luego choco mucho con Farita, a quien le mando un abrazote, es que de repente, por ejemplo, ella es muy académica y está padrísimo, eso me encanta, yo lo respeto de ella, pero por ejemplo hay cosas que yo he sido más de aprender por la parte empírica, ¿no? Por esta parte de experimentar, de conocer gente que hace el trabajo de una u otra manera. Entonces, por ejemplo, también está padre y siempre lo hemos dicho, nunca dejen de leer, nunca dejen de informarse, vean documentales para crecer en este tipo de temas. Pero también hay que saber en qué momento ser flexibles, aceptar otras cosas, o en qué momento sí te están viendo la cara, ¿no? Es decir, una persona que te quiere convertir en un sacerdote en un periodo de tiempo, una preparación para sacerdote mínimo tiene que ser de un año, así, mínimo, 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 y que te digan que en 2 meses te lo pueden dar, que probablemente no hayan sido 2 meses intensivos, probablemente haya sido 2 meses y los fines de semana iban a clase, o esta persona que se decía Doña Décate, que a mí se me hace una barbaridad, ¿no? Porque es como monopolizar a una diosa. O esta otra persona que ya estaba monopolizando, a pesar de que había fuentes fidedignas diciéndole, oye, está bien lo que dices, pero también hay esto, y que no lo aceptara, pues a mí me parece como, pues muy, muy cerrado. Y la verdad es ahí cuando se ganan este título de Brujas o Brujos, mi alegría, ¿vale? Entonces, vamos con el siguiente bloque, porque también hay que entender que hay veces que sí pasa, y lo mismo lo decía aquí, hay veces que sí, efectivamente, oye, pues te están diciendo que tienen fuentes, oye, te están demostrando que estás en un error, también hay que saber trabajar la humildad, ¿ok? Pero justamente eso es lo que estas personas no hacen. Vamos con el siguiente bloque. Amigo, gracias por seguir aquí en este siguiente bloque. Bueno, así como te digo que hay gente que presume y que tiene el ego hasta el techo, esas personas tienen dos cosas. Uno, estas personas deberían de aprender a aceptar cuando si te equivocas, porque ojo, también hay otra cosa, en la magia te lo dije al principio, no somos perfectos, estamos con todo el riesgo de poder equivocarnos, de cometer errores, de decir alguna barbaridad y también está bien. El problema es que ahora con todas estas tendencias que hay del witch talk y con todo esto, bueno, ustedes saben que doy clases en una carrera también, aparte de la videojuegos, soy en comunicación por mi profesión. Y yo les decía a los chicos que antes, por ejemplo, para ser locutor de radio requerías una licencia, ¿ok? Que era una licencia que decía que estabas preparado. Deja tú en lo técnico radiofónico, sino en lo técnico de, pues, tener la cultura general para poder hablar de un tema. Algo así pasa aquí, pero ahora ¿qué pasa? Ya esa licencia ya dejó de existir. Y ya cualquiera le sueltan el micrófono. Y por cualquiera le sueltan el micrófono me refiero también a TikTok, me refiero a YouTube, me refiero a Spotify, me refiero a un chorro de lugares en donde de repente la información fluye, pero no hay un filtro, no hay quien te diga si está bien o si está mal, ¿no? De hecho, fíjense, justamente estaba hablando con una amiga hace un día de esta señora. Hay una señora que yo creo que la han visto, ustedes la han visto, que es una señora que le dicen la señora católica, que literal se la pasa hablando y que te dice, por ejemplo, estaba viendo una entrevista en donde estaba diciendo que los dinosaurios eran demonios reptiles. Entonces, digo, y no es la única, también en algún momento nuestra compañera Eileen tuvo el chance de entrevistarla y le dijo que el tarot era del diablo y le dijo que el mantener una relación de noviazgo mientras son jóvenes era del diablo. Yo de momento, les voy a ser sincero, pensé que era pues choro, que era una actuación, pero no, esta señora
resulta que sí vive de eso. De hecho, ya me enteré por varias personas conocidas del medio que sí vive de eso, o sea, sí se la cree. Entonces, a lo que voy es que esta señora pues está totalmente cerrada, no está dispuesta a oír y está dispuesta a decir las cosas pues como ella las cree, y eso es válido, también es válido. Pero el problema es cuando atacas a otros, cuando en este caso en lugar de reconocer, oye, pues puede haber esto, simplemente te cierras a yo tengo la respuesta. Ahora, cuando sí tenemos que darnos cuenta de que no siempre sabemos las cosas, tenemos que darnos cuenta de que a veces nos podemos equivocar y de que a veces estas cuestiones pues más enfocadas en este tema de aceptarlo es lo difícil, ¿ok? Entonces, primer punto, y este es para ti, esto ya no es para que lo pienses de si alguien te lo está aplicando. Si tú estás cayendo en estos errores que acabo de mencionar en el bloque anterior y parte de este, precaución, algo estás haciendo mal. Primera, ¿cómo no ser un brujo mi alegría? Primero, acepta tus errores. Si te faltó información o si tu fuente resultó no ser real o estar, vamos, como medio incompleta, pues también se vale aceptarlo. Venimos en este mundo y, por ejemplo, este tipo de programas como Camino Astral o como muchos otros podcasts y videocasts que hay en donde pues hay muchas personas. Entonces, pues si de plano viste que cometiste un error, acéptalo, punto. ¿Sabes que la regué? Pues estoy aprendiendo también. Hay muchos lugares donde aprender. Dos, hay que ser muy abiertos de mente, muy abiertos. O sea, el hecho de que alguien, por ejemplo, a mí me pasaba mucho y debo de admitir que cometí en su momento ese error. Yo en su momento, muy al principio de mi estudio, yo le tenía mucho como a miedo y hasta podría decir que como terror a los santeros o a los satanistas, ajá, por experiencias y por cosas. Pero al final con el tiempo he conocido muchos santeros que son excelentes personas, muchos satanistas que saben un montón y que te enseñan un montón desde su muy particular punto de vista, pero lo hacen. Entonces, creo que también tú tienes que darte cuenta que hay veces que necesitas tú aprender cosas diferentes, ver cosas diferentes, abrirte a opciones diferentes. Entonces, literal es parte de lo que nosotros tenemos que manejar. El estar abiertos a que hay diferentes puntos de vista y que para llegar al lugar, al punto, a la meta que tenemos de ser, pues, personas que sepan, que sean iluminadas, por llamarlo de alguna manera, pues el camino no siempre es el mismo. Hay personas que siguen caminos distintos. Hay personas que encuentran atajos, hay personas que llegan un camino más largo, ¿no? Entonces, la experiencia de cada quien es diferente y no tienes el derecho a humillar a alguien porque su experiencia no ha sido igual que la tuya. Ajá. Ahora, otra cuestión. La gente que abusa del poder, y eso es bien importante. Por ahí tuve una experiencia con una amiga que estudió en un Coven. O sea, el Coven es bueno porque sí le dieron mucha información muy buena, pero la persona que lleva este Coven está con esta cuestión de que, yo soy la única que aquí en México tiene la respuesta correcta de lo que realmente es la Wicca. Nadie lo tiene, ¿vale? Pero esta chica se vendía como, sí, es que yo soy la única que puede manejar la Wicca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta chica en su momento, la que es mi amiga, decide salirse de ese lugar. Y obviamente empiezan a pasar tres cosas. Una, le prohíben a la gente de ese coven hablar con esta persona. O sea, tú no tienes derecho a obligar a nadie a hablar. Si tú crees que esa persona es mala, tú como persona tienes que dar cuenta que esa persona es mala. No tienen por qué prohibirte hablar con esa persona. Dos, obviamente no le dieron el mentado papelito, que es algo que yo en la magia estoy totalmente en contra de que te entreguen un diploma. O sea, no es como acabas una carrera y te entregan tu título de, sí, estudié comunicación, estudié periodismo, estudié contaduría. No, pero esto que te entreguen un papelito, pues, o sea, a lo mejor en un sentido como de experiencia personal es, qué padre, mira, un año y aquí dice que estuvo un año. Pero, pues, a ver, no te sirve. O sea, yo les voy a ser honesto, yo nunca he estado per se en una escuela fija de magia. Yo no tengo ningún diplomita. O sea, lo único que tengo es por uno por ahí que de cuando fui al Witch Talk, que me dieron en la ENA y me gustó. Ajá, y lo enmarqué. Pero no es como que diga, sí, Rich es un brujo tarotista. A ver, quien te dice que no tienes tú no puedes hacer Wicca porque no acabaste tu carrera de Wicca, está mal. Ajá. Estas creencias es como si yo te digo, no puedes hacer esto o no puedes leer el tarot porque no tienes un título oficial que te avale como tarotista. No funciona así. O sea, incluso
seamos sinceros, hasta en las profesiones hay gente que a lo mejor no tiene la carrera, pero se dedica a otra cosa y le va muy bien en esa otra cosa porque le sabe, porque le gusta, porque ha aprendido con experiencia y demás. Lo mismo es acá. Tú puedes aprender de diferentes lados. Ahora, donde sí te digo yo que no debes de fallar, es en el sentido de que tienes que tener muchas fuentes. O sea, en estos temas no te puedes cerrar a una fuente, así de sí. Por ejemplo, ahorita en esta semana las brujitas del Caldero hablaban de Raymond Buckland, que tiene uno de los libros más conocidos de Wicca. Por ejemplo, ese es un buen libro, pero no quiere decir que sea el único. Bueno, tiene varios, no solo uno, perdón. Literal no quiere decir que sea el único teórico de la Wicca, hay muchos más. Y hay muchas versiones, y de hecho la Wicca tiene diferentes vertientes, que está válido al 100%. ¿Va? Por ejemplo, yo igual en versiones que yo estudié a ciertas cuestiones de la Wicca se les ve diferente que en otras. Tengo amigos que están en la famosa antigua religión de la Wicca y entonces tienen otras versiones y son mucho más cerradas. Entonces, literal, pues es parte de, ¿no? Es una cuestión ahí en donde pues tenemos que tener como cierto cuidado en esta parte de no caer en, es que solo hay una fuente, ¿va? Y ya por último, para cerrar este bloque, también hay algo que si estás haciéndolo, ten cuidado. Si tú ya estás en un momento en donde estás en un culto, en donde estás en un lugar, o tú mismo estás diciendo, es que yo soy creyente del panteón de los nórdicos, y yo, Odín me habla, hasta ahí te creo, todo va bien, yo no dudo que Odín te hable. Pero, ¿qué pasa cuando dices, es que Odín solo me habla a mí, y ya me dijo que todos los otros Godi y Asatrus son falsos? Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque justamente así empiezan casi sectas y cultos, ¿no? Yo sí he tenido lugares en donde les piden que incluso, o sea, yo entiendo que, ojo, pues no, los que vemos el tarot o hacemos magia, pues no vivimos de hacer fotosíntesis, o sea, necesitamos money para comer. Entonces, yo entiendo que a lo mejor te puedan decir, oye, te voy a cobrar por enseñarte y transmitirte este conocimiento, te voy a cobrar una lana que previamente acordamos. Pero yo sí he tenido casos en donde te cobran una lana y aparte te piden que tengas, por ejemplo, tuve una situación con un satanista, que era, ya lo he hablado, un satanista, mi alegría justamente, que él lo que pedía, por ejemplo, aparte de una donación monetaria, él pedía una donación en libros y pedía una donación física, es decir, le pedía a las chicas que tuvieran relaciones con él, como a modo de iniciación. Entonces, de ahí, eso es un tema. Igual, por ejemplo, estaba el otro día oyendo una entrevista con una tarotista también muy famosa, y ella decía que en algún momento un brujo le dijo, es que para acabarte de limpiar necesito tener relaciones contigo. No, o sea, ese tipo de cosas donde ya te están metiendo de que ellos son los únicos que tienen poder sobre ti, ellos son los únicos medios para comunicarse con un dios o diosa, o que incluso requieres dar algo que pues sobrepasa tu ética y todo tu sentido, no sigas ahí. O sea, ese es un lugar en donde no, y justamente esos son los brujos mi alegría. O si tú lo estás haciendo, ten cuidado, tienes que ser más humilde y tienes que tener cuidado porque los dioses, aparte, cuando haces ese tipo de cosas, tienden a castigar. Entonces, ten cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, vámonos al último bloque de este programa. ¿Qué hacemos cuando encontramos a uno de estos? ¿Cómo me libro de un brujito mi alegría? Vamos al siguiente bloque. Amigos, gracias por regresar a este último bloque. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Porque, ojo, desgraciadamente estos brujitos mi alegría están en todos lados. Te los puedes encontrar en un podcast, te los puedes encontrar en un TikTok, te los puedes encontrar en un curso. Yo, por ejemplo, algo que me dice mucho esto, por ejemplo, yo en lo personal, llevo años aprendiendo el tarot. Y para mí un curso de tarot básico, así básico, te debe durar mínimo un año. Uh-huh. Y he visto cursos que los dan en 3 meses y te dicen, ya sabes leer el tarot, eres maravilloso y eres lo máximo. Yo creo que también es otra forma de darte cuenta, cuando te dicen que solo puedes obtener las cosas con ellos. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar que en algún momento fui a un lugar, un coven Wicca, y me acuerdo que nos pidieron material para un hechizo, nos pidieron
cosas que puedes encontrar en el mercado, hierbas, especias, etc. Y me acuerdo que yo fui muy inocentemente a comprarlas al mercado. Cuando llego con mi paquetito me dicen, no, esas no sirven. Oye, pero ¿por qué no? Pues es lo que me pediste. No, no sirve porque las tienes que comprar con nosotros. Y obviamente ellos te las vendían a un costo mayor, era exactamente lo mismo, pero ellos te los vendían casi al triple o al cuádruple de su valor. Entonces, bueno, ¿qué hacer con estas personas? Primero, aléjate de estas personas. Dos, estas personas por lo regular tienden a querer apantallar. ¿A qué voy con esto? Uy, no, chavos, si tú estudias Wicca en otro lado, jamás vas a hacer Wicca y de hecho vas a hacer nada más una copia barata de lo que realmente somos. Uy, chavo, no, si tú estás con Hécate en otro coven, Hécate no está contigo, tienes que ser conmigo porque si no, Hécate ni te va a pelar y hasta te va a maldecir. Ajá. Uy, no, chavo, ¿sabes qué? Pues te voy a echar en el caldero porque pues, me estás hablando mal de mí. Entonces, literal, intentan apantallar. Tienen el ego tan grande que tienen que compensar de alguna manera y tienen que apantallar. Entonces, si ves que una de estas personas te está amenazando, no te dejes intimidar. Dos, si tú en algún punto te topas con uno de estos brujos, mi alegría, lo mejor es alejarte y obviamente seguir tu camino. Ahora, yo en lo personal y mi experiencia de estos brujos, mi alegría, ha habido veces que sí he logrado aprender algo. Es decir, pues era brujo mi alegría, pero pues sí tenía unas bases buenas. Por lo menos sabía de qué hablaba. Digo, no todos son tan malos, hay unos que sí saben de qué hablan. Entonces a lo mejor recopilar o agarrar lo que se puede. Tres, aprender a no ser como ellos. Así de simple y así de sencillo. Aprende, velos regándola para que al final tú no te vuelvas igualito a ellos. ¿Va? Cuatro, también te recomiendo mucho que trabajes este tema de tener o de pedirles fuentes. Regularmente estas personas no tienen fuentes, es decir, o sea, no tienen información fidedigna de, oye, mira, sí me leí tal libro, tal libro, tal libro, y aparte consulté a tal autor, tal autor, tal autor, y aparte hice este ritual, no tienen fuentes, ¿va? O si tienen fuentes, tienen una o dos máximo, o en su defecto te dicen, es que esta fuente es la única, ajá. Entonces dices, oye, pues si es la única, hay más información, ¿no? A menos de que sea una creencia muy hermética, hay creencias que son muy herméticas y sí te creo, por ejemplo, el catolicismo, pues sí, la Biblia es el libro importante, ¿no? Pero del catolicismo hay un montón de lecturas, hay un montón de cosas, o sea, no es la única. Y por último, también, si tú llegas a caer en mano de uno de estos, no le sueltes dinero, o si le vas a soltar, sé muy cuidadoso con qué te va a dar a cambio. Y por darte algo a cambio es que te va a dar a cambio pues de conocimiento. Dos, procura tener esta cuestión de que si de plano vas a trabajar con ellos, pues sí tener como esta cuestión de, a ver, esta persona me dio esta respuesta, vamos a busca desde lo más básico, así me metí a ChatGPT y busqué respuestas, me metí a libros, me metí a Amazon a buscar libros, busca más cosas, siempre es importante seguir leyendo. Y también es importante no quedarse solo con la respuesta de estas personas. Ahora, también hay una cuestión, hay personas que se inventan cosas como para complementar. Pero estas personas, por ejemplo, este caso de esta persona que les comento de Hécate, pues se inventó un montonal de cosas que a nosotros no nos cuadraron. ¿Por qué no nos cuadraron? Porque una cosa es que tú me digas, yo tengo una forma diferente de adorar a Hécate. Y otra cosa es que tú me digas, es que Hécate tiene que ver con los dioses de otro lugar. Que es así como de, oye, ya me está haciendo un crossover ahí, ¿no? Entonces, volvemos a la misma. Ten más fuentes, pero también si algo no te cuadra, no lo hagas. Ahora, yo creo que este último que voy a decir es el punto más importante y la base de este programa. Regularmente estas personas, la única manera que tienen de que tú sigas con ellos es bajo la cuestión de, pues, de adoctrinarte. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo he oído casos de, pues es que si quieres seguir en mi coven necesitas donar tanto dinero. Es que si quieres seguir en mi coven necesitas hacer tal cosa. Es que si quieres seguir en mi coven o si quieres seguir mi línea, necesitas creer solo lo que yo te diga. No puedes buscar otra cosa, solo lo que yo te diga. O, en su defecto y en el peor de los casos, es para seguir en mi coven necesitas soltar, necesitas estar desnudo todo el tiempo, necesitas tener, no sé, comprar los libros que solo yo vendo y que son más caros que lo que te venden afuera. Necesitas tener, por ejemplo, en algunos covens, eso sí me tocó, he tenido que cuando ellos se gradúan, les venden como una especie de placa, una placa que tiene, está muy bonita, la verdad sí está bonita, tiene la triquetra, pero esa placa la tienen que quemar cada 2 años y volver a comprar otra.
Y ojo, tú no la puedes mandar a hacer en otro lado, te la tiene que hacer el carpintero que ellos delimitan, porque dicen que es una placa trabajada. Entonces, ahí no funciona. O por ejemplo, tuve ahí una persona que hacía como círculos masculinos, y esta persona, por ejemplo, en los círculos masculinos, en lugar de, pues de atender esta cuestión, lo que es realmente un círculo masculino, un círculo pues de hombres, o un círculo de mujeres, porque también he oído el mismo caso, en lugar de hacer eso era como más bien un jalarte a su creencia y o sea, su buena intención de querer ayudar y hacer comunidad se convertía más bien en una especie de reclutamiento, en donde si querías pertenecer al grupo de hombres y volverte parte de ese grupo de amigos, pues tenías que seguir las creencias y las enseñanzas de esta persona, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo que tenga que ver con que te adoctrinen, con que te quiten tu libertad, con que no te den ciertas cosas o te obliguen a dar ciertas cosas, aguas, esos son brujos mi alegría. Y ya por último también, ese brujo que literalmente te da largas, por ejemplo, yo he tenido amigos que es como de, a ver, te voy a hacer una limpia, ya, se la hacen, ¿no? Son 1,000 pesos, pum, ok. Ay, pero ¿qué crees? Fíjate que cuando saliste se te pegó algo más, son otros 500, pum. Ay, pero ¿qué crees? Fíjate que aparte te voy a hacer te recomiendo que te hagas una protección conmigo, otros 500. Ay, pero fíjate, o sea, ya cuando te empiezan a alargar, o sea, yo entiendo que hay cosas que cuestan y eso no voy a discutirlo. Pero ya cuando te alargan las cosas y te están haciendo como de, ay, es que y necesitas hacer esto y aquello, y te están sacando dinero, ahí es cuando las cosas ya no funcionan. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Estos brujos mi alegría están por donde quieran, desgraciadamente están mucho en TikTok. Yo les contaba, ya para ir cerrando este bloque, el caso de un chico que se vende como satanista en TikTok. Está ahorita en TikTok. De hecho, sale con muchos brujos de estos aesthetic, que más que brujos parecen modelos. Y literal, se venden como si ellos fueran así a trabajar, así con las entidades más fuertes. Y te dan hechizos, y te dan maldiciones, y te dan amarres. Y la verdad es que ese chavo, o sea, me parece muy de libro de texto lo que saca. Se sabe vender, se lo reconozco, se lo aplaudo. Se sabe vender porque aparte, pues la imagen en todos los videos sale con filtros y con los ojos rojos y como si de veras, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es una persona que te está vendiendo algo que no es, porque aparte, si tú te acercas y le pides un curso, una lectura, te decís, claro, te cuesta 20,000, 30,000 pesos. Oye, ¿por qué tan caro si en otros lugares cuesta más barato? ¿Por qué? Ah, porque soy yo, y porque soy influencer y porque yo soy, casi a mí Satanás me mandó a hacer su trabajo. Entonces, literal, no lo hagan, no confíen en esas personas, no sigan con personas que les piden algo que no. Y ojo, vuelvo a lo mismo que siempre les digo a todos los programas, busquen más respuestas. La primera respuesta del libro siempre está mal. Busquen más respuestas, complementen e infórmense. Vámonos al último bloque de este programa. Pues amigos, llegamos al último bloque. Y bueno, yo nomás quiero cerrar este programa diciéndole, tengan cuidado con los brujos mi alegría. Si ustedes están convirtiendo en brujo mi alegría, están a tiempo de pararlo. Pero sobre todo, no se dejen apantallar. No saben la cantidad de veces que he llegado que me dicen, no, es que tú no sabes, y tú eres nefasto, y tú no tienes conocimiento que yo sí tengo, y yo soy la autoridad. Cuando dices, bueno, ¿y qué has hecho como autoridad? Ah, leí 2 libros. O sea, vamos, si tú me dijiste, mira, soy autoridad porque tomé cursos, doy pláticas, he estado con tales maestros, he leído tantos libros. Por ejemplo, a mí en lo personal, Farita se me hace una autoridad en el tipo de Wicca que ella maneja, porque Farita le sabe. Pero que venga otra persona a decirme, ay, es que yo soy una autoridad en X o Y tema, cuando lo único que hizo fue un viaje, o lo único que hizo fue comprarse un libro, o poner un altarcito, no funciona. ¿Va? Entonces, amigos, tengan cuidado, no se conviertan en brujitos mi alegría. Recuerden, estudien, trabajen, ¿vale? Esto fue Bitácora de un Alquimista, nos vemos la próxima semana. Cuídense y nos sean brujos mi alegría.